Bueno, se demora un cachito, ahí está. Bueno, damos lectura entonces, acta de inicio de la asignatura Proyecto Final, en el día de la fecha, 13 de agosto de 2021, y siendo las 13:30, se reúne la mesa evaluadora, conformada por los señores profesores, el magíster Marcelo Tosine, ingeniera Viviana Ferragina y doctor Hugo Manterola, en encuentro virtual organizado por la Facultad de Ciencias Exactas, con el objeto de evaluar el examen final de la asignatura Proyecto Final, correspondiente a la carrera Ingeniería de Sistemas. El examen propuesto por la mesa examinadora es oral y se encuentran inscritos los alumnos Fernández Sebastián, DNI 35.540.434, y Gómez Ortiz y Brián, DNI 33.333.817. Los docentes de la mesa examinadora se comprometen a enviar el acta generada por el sistema guaraní a la oficina de alumnos con copia a la Secretaría Académica dentro de los próximos 5 días hábiles. Habiendo leído el acta que firmo en representación de Secretaría Académica de la Facultad, damos comienzo al examen. Bueno, adelante entonces. Bueno. Bueno, chicos, todo de ustedes. Bueno, ahí pueden... Okay. ¿Pueden ver bien todos? Sí, sí. Sí. Bueno, buenas tardes. Nosotros somos Sebastián Fernández, Ibrián Gómez Ortiz, y vamos a presentar nuestro trabajo de tesis sobre extracción y procesamiento de imágenes de autosometría de rayos X de doble energía para análisis de calidad trabecular. Los directores del trabajo son el doctor José Massa y la ingeniera Maylén González. Bueno, la presentación va a seguir la agenda que se muestra en pantalla. Primero vamos a hacer una introducción a la problemática, hablando un poco del marco teórico que la rige y explicando algunos conceptos necesarios para el desarrollo de la presentación. Vamos a hacer un repaso de herramientas existentes que puedan o no proveer una solución a la problemática. Y luego vamos a presentar la herramienta que nosotros desarrollamos, explicando la evolución del proceso y mostrando los resultados obtenidos en cada etapa. Finalmente, se van a mostrar las conclusiones obtenidas a partir de la tesis y vamos a hablar de los posibles trabajos futuros y mejoras que se pueden hacer al presente trabajo. Arrancamos con la introducción a la problemática, partiendo de la osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad que produce un deterioro de los tejidos óseos, generando una mayor fragilidad en los huesos y, en consecuencia, un aumento del riesgo de fracturas. En general es una enfermedad que afecta a mujeres mayores de 45 años, pero esto no es excluyente. Se han detectado casos de osteoporosis temprana. El diagnóstico de la enfermedad está basado en la densidad mineral ósea, que es un indicador que mide la cantidad de materia mineral por unidad de área en los huesos y que generalmente mide fósforo y calcio. Normalmente esta medición se toma en la región lumbar de la espina dorsal y sobre la parte superior de la cadera. Y en algunos casos, donde estas regiones no pueden ser accesibles por distintos motivos, se pueden tomar muestras en el antebrazo. Uno de los métodos para obtener este indicador es con un estudio de densitometría ósea que se realiza con un dispositivo de DXA. Estos dispositivos de DXA tienen una baja exposición radiológica, una relación de 10:1 aproximadamente comparado con radiografías convencionales, lo que lo convierte en una buena herramienta para controles evolutivos de la enfermedad. Están fabricados básicamente para calcular la densidad mineral ósea y utilizan dos rayos X, uno de baja energía y otro de alta energía, que son absorbidos de manera diferente por las partes blandas y por el hueso en el paciente. En base a los valores que reciben los sensores receptores, se crean dos imágenes que no tienen ningún tipo de modificación, como la que se ve acá en pantalla. Estas imágenes, nosotros las imágenes crudas o imágenes RAW las nombramos,
no están pensadas para diagnóstico estas imágenes o para ser visualizadas por personal médico en general, sino que el dispositivo las utiliza para calcular la densidad mineral ósea y luego generan un archivo DICOM con esa imagen. El DICOM es un estándar de transmisión de imágenes médicas y datos entre hardware de dispositivos con propósitos médicos. La información en estos archivos se guarda en un formato específico de metadatos organizados en diferentes etiquetas y el dato correspondiente, así son como un formato clave-valor. La mayoría de estas etiquetas tienen un uso específico establecido por el estándar y se dejan otros que son reservados para uso privado, ya sea de los fabricantes del dispositivo o de desarrolladores de software. Algunos de estos campos están pensados para guardar la imagen y las modificaciones necesarias para lograr la imagen final, como por ejemplo cambios de contraste, rotación, brillo. Otros campos almacenan otros datos más relevantes del estudio en sí, como por ejemplo puede ser la fecha, o también pueden información del estado del equipo, datos de calibración. Incluso algunos equipos registran hasta la tensión de entrada de corriente al momento de la captura. Un detalle no menor es que estos archivos contienen información sensible de pacientes y prestadores médicos. Como se dijo al principio, DICOM es un estándar pensado para la comunicación entre sistemas médicos. Y estos sistemas se denominan PACS. Los PACS son estos sistemas centralizadores de la información que se encargan de almacenar y gestionar estos archivos de manera que las imágenes, videos o datos, reportes que se puedan generar puedan estar disponibles para ser consultados o servidos a diferentes operadores con diferentes propósitos. Estos se integran a los sistemas hospitalarios y el hecho de que usen el estándar DICOM asegura la interoperabilidad entre los diferentes sistemas. A continuación voy a mostrar cómo es la cadena que sigue la información. Cuando se realiza un estudio de densitometría ósea, la información sigue el siguiente flujo. Lo primero que se realiza es la captura, que en esta etapa básicamente el paciente se coloca en la posición que el médico le indica y luego de la calibración del dispositivo se realiza la radiación. En base a los valores que reciben los sensores receptores, se crean dos imágenes crudas, estas imágenes RAW, que no tienen ningún tipo de modificación. Las imágenes RAW se combinan, mejoran y se utilizan para calcular la densidad mineral ósea, y con todo esto se genera un archivo DICOM que finalmente es enviado a un PAC donde queda a disposición de todos los interesados. Un detalle a tener en cuenta es que las densitometrías son estudios cuantitativos. Por ende, lo importante es el resultado final, o sea, la densidad mineral ósea y no la imagen en sí. Nuestra tesis lo que hace es poner foco en estas imágenes y nos preguntamos si estas pueden obtenerse y utilizarse para otro tipo de análisis. Bueno, y para finalizar con el marco teórico, ya vimos un enfoque que es más médico. Ahora vamos a repasar las herramientas tecnológicas utilizadas tanto para el análisis como para el desarrollo de la aplicación. Bueno, nosotros utilizamos Fiji, que es un programa de procesamiento de imágenes para abrir, mostrar, manipular imágenes de diversos formatos. Particularmente esta distribución está enfocada en el análisis de imágenes biológicas y es de código abierto. Java, bueno, es un lenguaje de programación independiente de la plataforma, es orientado a objetos. Python es otro lenguaje también orientado a objetos. Es interpretado, es decir, que no necesita una etapa de compilación, lo que lo permite crear script y ejecutar el código rápidamente.
Spring es un framework de Java que aporta características como la inyección de dependencia, que es muy útil a la hora de desarrollar arquitecturas desacopladas. Ofrece módulos que permiten agilizar el desarrollo y la configuración inicial. Por su parte, Maven es un manejador de dependencias y también provee gestión del proceso de desarrollo, simplificando algunas tareas como la compilación, el testing, el despliegue y otras más. Bueno, había terminado con la introducción, ahora vamos a continuar con repositorios y herramientas existentes. Lo primero que hicimos fue buscar si existían repositorios de imágenes DICOM, de las cuales pudiéramos obtener estas imágenes RAW. Hicimos un relevamiento y del cual nos encontramos que algunos repositorios, por uno u otro motivo, no nos resultaron del todo útiles, o bien carecían de estudios de DXA o quizás los DICOM que contenían no contenían imágenes sin procesar internamente, o bien los repositorios eran de acceso restringido, o por último nos encontramos con estudios de DXA donde directamente no tenían imágenes, estas estaban descartadas porque solo contenían el reporte de los resultados. Esto tiene sentido, dado que estamos hablando de archivos que contienen información sensible. Luego analizamos herramientas a ver si existían herramientas que den una solución a nuestra consigna. El software oficial existente es dedicado a los dispositivos de DXA, o sea, el fabricante provee tanto el hardware, los dispositivos, como el software que lo acompañan, y estos software son del tipo privado. Existe algo de código en repositorios Git, por ejemplo, pero como no son autorizados, no podíamos asegurar su funcionalidad. Entonces, volviendo al software oficial, las características y funcionalidades que estos software proveen suelen estar limitadas a las necesidades mínimas del producto. Y además suelen tomarse ciertas licencias a la hora de aplicar el estándar DICOM. Ahí Brian nombraba anteriormente que DICOM tiene una serie de etiquetas de información general y los desarrolladores de estos software las utilizan para guardar información que quizá tiene una etiqueta específica en el estándar en sí. Esto es en parte porque DICOM se hizo compatible con dispositivos de DXA luego de que estos software quizás ya existieran. Entonces, luego en nuevas versiones de estos programas que aplicaban el estándar DICOM, en realidad lo hacían de manera muy sencilla. Por último, bueno, como estamos hablando de información sensible, nos pareció importante contar con herramientas que puedan anonimizar los DICOM de manera de proteger la privacidad de los pacientes a la hora de trabajar con estos archivos. También buscamos y vimos que existen algunos anonimizadores que son o programas finales o algunos son bibliotecas o plugins de otros programas existentes. Estos anonimizadores se basan en el estándar DICOM, por lo tanto, anonimizan información donde el estándar especifica que esta información se encuentra. Es decir, no todos son aplicables a los casos anteriores. Entonces, con todas estas averiguaciones que hicimos entre anonimizadores y software existente y la falta de DICOMs, teníamos en claro el tipo de herramienta que queríamos desarrollar. Así que ahora lo que vamos a hacer es mostrar la herramienta desarrollada, su proceso y evolución. Bueno, para el desarrollo de la herramienta utilizamos la metodología de ciclo iterativo incremental que estudiamos en la carrera. En este caso utilizamos 6 etapas y tal como lo describe la metodología, al final de cada iteración teníamos una versión de nuestra aplicación. Por lo tanto, decidimos utilizar entre las etapas la captura de requerimientos, el análisis y diseño,
la codificación, el testing, y por último el despliegue y una etapa de refactoring. Ahora, a continuación, vamos a realizar un recorrido en cada una de estas iteraciones, mostrando al final de cada iteración cuál es el resultado obtenido. Bien, para la primera iteración, esta fue una de las que más nos demoró, dado que tuvo mucho trabajo manual y mucho de investigación. Al final, la iteración consistió en los siguientes puntos. Necesitamos la obtención de las imágenes DICOM, localizar los RAW, poder hacer una visualización de estos RAW y finalmente tener una vinculación rápida entre DICOMs y archivos RAW. Originalmente creíamos que íbamos a encontrar algún repositorio de archivos DICOM de DXA, pero bueno, como vimos anteriormente, no dimos con uno que nos fuera útil por diferentes circunstancias. Fue así que el director de la tesis, José, nos contactó con el Instituto de Imágenes de Martino y nos dio la posibilidad de conseguir imágenes DICOM. La localización de los RAW y la vinculación fue un trabajo que originalmente no era parte del plan y apareció luego de que tuvimos que recurrir a algunas de estas imágenes previstas por el instituto. Bien, bueno, sobre la obtención de las imágenes, como dije que fuimos al Instituto de Martino, previamente el director tuvo una charla con el fabricante del dispositivo de DXA, el cual le había provisto de la información de dónde se encontrarían las imágenes DICOM y que los archivos RAW iban a estar por separados. Bueno, lamentablemente la información no era del todo correcta. Cuando fuimos al instituto, la estructura de archivos con la que nos encontramos no era la que teníamos dada la reunión anterior, y esto nos forzó a hacer una copia de varios datos. Seleccionamos archivos DICOM, obviamente utilizando la extensión. También seleccionamos otros archivos complementarios para asegurarnos de que estábamos obteniendo imágenes RAW junto con ellos. Así fue como armamos este amplio dataset y comenzamos abriendo los archivos DICOM con el programa Fishy, como se muestra acá en la imagen. Y lo que hicimos con esto fue primero buscar si las imágenes RAW se encontraban dentro del DICOM, como ya habíamos estudiado. No estaban, obviamente esto tenía sentido porque nos habían dicho que estaban por separado. Entonces lo que hicimos después fue buscar dentro del DICOM si había información sobre o el nombre del archivo RAW correspondiente o alguna ruta y algo que nos diera un indicio de cuál era el archivo RAW correspondiente. Pero bueno, en ese momento no encontramos nada que nosotros entendiéramos útil para la localización. Por lo tanto, el siguiente paso fue comenzar a analizar los otros archivos que teníamos. Bueno, si bien Fishy cuenta con la posibilidad de abrir imágenes RAW, al no tener ningún tipo de información sobre las dimensiones de la imagen, no es evidente al abrir un archivo desconocido si el archivo se trata de una imagen RAW o no. Acá tenemos dos ejemplos de dos archivos distintos que habíamos abierto con esta metodología y aparentemente ninguno nos daba ningún indicio. Entonces, habiendo, digamos, fallado con esto, lo que hicimos fue utilizar un editor de texto convencional y analizar el contenido de los archivos. La búsqueda acá que hicimos fue 100% manual inicialmente. Fue medio prueba y error abriendo archivos aleatorios, dado que no sabíamos cuál de todos los cientos de archivos que teníamos eran los RAW. Después de abrir un par, encontramos que algunos archivos tenían una estructura similar a la que vemos acá en pantalla. Es una especie de líneas que tienen un formato de encabezado o un formato clave-valor, lo que a nosotros nos hizo pensar que era un encabezado, y luego una gran porción de líneas que son ilegibles, que era lo que sospechamos en un principio podían ser los bytes de una imagen. Entonces estos archivos los marcábamos como archivos candidatos y comenzamos a buscar archivos similares.
Entonces ahora, en lugar de abrir aleatoriamente, lo que hacíamos era dirigir nuestra búsqueda en base a la experiencia anterior. Entonces fue así como aplicamos dos filtros a la hora de buscar archivos. El primero tenía que ver con el tamaño del archivo en bytes. La idea es que había archivos que eran muy pequeños como para contener una imagen, entonces directamente los descartábamos y buscábamos los que tuvieran mayor tamaño. Y por el otro lado, con estos archivos candidatos, empezábamos a buscar archivos que tuvieran la misma extensión. En un principio intentábamos un matching exacto en la extensión, y después de algunas pruebas nos dimos cuenta que los archivos candidatos tenían esta estructura de extensión PXX o P0506, que básicamente denotaban un número. Entonces empezamos a ver que todos los P algo eran posibles candidatos para contener imágenes RAW. Ya con este nuevo dataset más pequeño de algunos filtrados, lo que hicimos fue volver a Fishy y empezar a probar con estos con otras configuraciones. Bien, obviamente el trabajo acá de búsqueda de apertura fue un poco simultáneo, pero bueno, la idea era abrir un archivo mediante la opción de importar RAW de Fishy y probar con distintas dimensiones. Acá, por ejemplo, cuando uno importa un RAW, selecciona un archivo, Fishy le aparece una ventanita para poner las distintas características, como el ancho, el alto, offset o cantidad de imágenes que pueda contener el RAW. Y bueno, de todos estos, el parámetro clave es el ancho, ya que con diferentes configuraciones de anchos la imagen se ve de una manera u otra. Acá en este ejemplo vemos como con un ancho de 250, la imagen se ve como similar a una televisión mal sintonizada. Entonces, probando con otros valores se puede obtener la imagen correcta o una totalmente distinta. O sea, acá, por ejemplo, en la izquierda pudimos abrir el mismo archivo con el ancho correcto, que era de 252, y se ve claramente la imagen, aunque está un poco corrida. Y a la derecha tenemos otra con 300 píxeles y es totalmente irreconocible. Bueno, en algunos archivos pudimos visualizar las imágenes. El problema era que el proceso de apertura es muy lento. Uno tiene que seleccionar la opción de Fishy de importar el RAW, luego seleccionar un archivo, luego seleccionar las configuraciones. Y si la imagen no es correcta o uno quiere probar con otras configuraciones, tiene que hacer todo el proceso de vuelta. Entonces, por esto último, consideramos que si queríamos poder procesar varios archivos, teníamos que encontrar una manera de hacer esto de una manera más ágil, más rápida. Fue así que decidimos crear un script en ImageJ, en Fishy, para hacer este trabajo. Lo hicimos con Python, ya que era un lenguaje ágil, como dijo Brian, se puede ejecutar rápidamente y además teníamos un entendimiento de su sintaxis. Con este script lo que hacíamos era seleccionar un archivo, luego elegir alguno de los parámetros. En nuestro caso solo elegimos el ancho, el alto y un offset. Los otros los descartamos, no nos parecían muy importantes en su momento. Y esto abre una imagen. Y si queremos cambiar alguno, o sea, al momento de cambiar algunos de los parámetros, lo que hace es refrescar la imagen instantáneamente y así nos permitió agilizar este proceso e ir procesando e encontrando varias imágenes RAW. Luego de procesar varias de estas, descubrimos que en general las imágenes de cadera, de las de cabeza de fémur, tenían un ancho de 306 píxeles y las de columna vertebral de 252. Aunque no todas abrían con estos valores. Esto es importante para las próximas iteraciones. Finalmente, bueno, respecto a la vinculación de los archivos RAW con los DICOM, si bien parte del análisis de esta iteración tuvo que ver con eso, no pudimos dar con nada que podamos aplicar el resultado en esta iteración, así que lo vamos a ver en la iteración siguiente. Bueno, en la segunda iteración
ya comenzó con el desarrollo de la herramienta propiamente dicha. Para desarrollarla nosotros utilizamos el lenguaje Java y usamos la biblioteca Swing para hacer las interfaces visuales. Durante esta etapa, básicamente, se trasladaron todos los conocimientos adquiridos en la iteración anterior a una única herramienta. Y además se agregaron algunas funcionalidades como la anonimización del DICOM, la vinculación que decía Seba recién con los RAW, y la extracción de las imágenes RAW por separado, la posibilidad de exportar y rotar esas extracciones. La vinculación que se inició en la etapa anterior fue uno de los trabajos que más costó. Nosotros comenzamos buscando entre los metadatos de los DICOM para ver si encontrábamos algo que nos dirija hacia los archivos RAW, pero no encontramos nada. También intentamos la inversa, de leer los encabezados. No sé si se acuerdan que los RAW tenían como unos encabezados y el footer, para ver si alguno de esos datos nos podía vincularse al DICOM, pero tampoco encontramos nada. Pasó un tiempo hasta que descubrimos lo que se muestra en la imagen, que ahora parece bastante intuitivo, pero para nosotros inicialmente no fue tan así. En la etiqueta scan de los DICOM se almacena la fecha en un formato legible y también se la almacena codificada. Por su parte, el nombre de los archivos RAW también tiene una fecha codificada. Y fue así como pudimos vincularlos. Como se ve en la imagen, acá a la izquierda la etiqueta scan codifica la fecha como mes, día y año, usando 2 dígitos para cada valor. Y el nombre del archivo RAW a la derecha contiene una fecha en formato año, el mes en hexadecimal y el día. El año y el día usan 2 dígitos. Finalmente, los valores que están al final, por ejemplo, en el scan acá del archivo DICOM, que es un 02, y la extensión en el nombre del archivo, ese valor se refiere al número de estudio que el dispositivo DXA hizo ese día. Recientemente se estuvo trabajando con otro equipo y se comprobó que mucha de la información que está canalizada, que muestra, solo es útil para el dispositivo que nosotros trabajamos. Nosotros trabajamos con un dispositivo Hologic, que es el que tenía el instituto, demostrando que esta información solo servía acá, y demostrando que la falta de estandarización que hay en algunos procesos. Sobre la anonimización de los archivos DICOM. El proceso originalmente parecía fácil, dado que en Internet hay disponibles varios anonimizadores libres, ya sea en formato de librería de código abierto, complementos o ya herramientas finales dedicadas a eso. Pero para esta tesis, ninguno de los que había nos funcionó, dado que los archivos DICOM que nosotros teníamos no respetan el estándar. Inicialmente creíamos que la imagen que se ve acá en el DICOM, por ejemplo, se reconstruía en cada apertura a partir de los metadatos del DICOM. Por eso, intuitivamente, si nosotros pensamos que si modificamos los metadatos, la imagen mostrada se iba a actualizar de alguna manera, cosa que no sucedió. En realidad descubrimos que la imagen que muestra el DICOM es un print screen creado en el momento en que se realiza el estudio y luego ya no se vuelve a modificar. Dado que estos DICOM no respetan el estándar, entonces fue necesario que nosotros creáramos nuestro propio anonimizador que debía ocultar la información en los metadatos y también debía ocultar los datos en esta imagen, en el print screen. Lo primero se solucionó modificando el texto dentro de las etiquetas de los metadatos del DICOM, y así se modificaron también información en algunas etiquetas XML utilizadas por el fabricante, que estaban todas guardadas dentro de un tag DICOM de información general. Por la otra parte, para poder ocultar la información en el print screen, se optó por repintar los píxeles de la imagen DICOM, dado que la disposición de la información es bastante consistente a lo largo de todos los DICOM.
pintando básicamente los mismos píxeles, y finalmente se oculta casi toda la información sensible en las imágenes. Bueno, ahora voy a nombrar algunas de las funcionalidades que se pusieron en esta iteración. Dado que según los tipos de imágenes, ya sea cadera o vértebra, como habló Seba antes, se conocían los parámetros de apertura, no sé si recuerdan que eran 252 y 306, estos valores se pueden presetear. Nosotros acá agregamos en la herramienta un check que dice es cadera, que básicamente te setea todos los valores automáticamente para imágenes de ese tipo. Si el check está desactivado, el sistema interpreta que se está intentando visualizar una imagen lumbar. Y si ninguna de estas opciones resulta correcta, siempre se pueden establecer los valores manualmente con la botonera que tiene la aplicación. Se pueden extraer las imágenes por separado en ventanas nuevas utilizando los botones extraer imagen 1 y extraer imagen 2. Y además se implementaron algunas funcionalidades muy útiles como el botón de extraer todo, que básicamente lo que hace es extraer ambas imágenes y además guarda por separado la información que está presente en los headers y en los footers de los archivos RAW por si desean ser consultados. Para la vinculación automática, cuando se abre un DICOM, en la configuración se puede elegir si se desea abrir el RAW asociado, que el sistema lo busque y trate de abrir el RAW automáticamente. Para poder implementar esta vinculación, se optó por una búsqueda recursiva. Dado que sabíamos el nombre del archivo que teníamos que encontrar, se creó una ventana, en la ventana de configuración ahí también se establece la carpeta desde la cual se va a empezar esa búsqueda recursiva, o sea, la carpeta raíz. Un detalle no menor es que esta solución es sensible al renombre de los archivos RAW, pero bueno, no podíamos escapar de eso, dado que fue la forma en que nosotros logramos vincularlos. Por último, esta funcionalidad que se llama de extraer imágenes, que lo que hace es extraer ambas imágenes en ventanas separadas y las vincula como hermanas, que esto, saber que es útil a la hora de aplicar algoritmos en las próximas iteraciones. Estas nuevas ventanas donde se muestran las imágenes tienen algunas funcionalidades incorporan algunas funcionalidades como que permiten guardar la imagen extraída en diferentes formatos y también permiten rotarlas. Para la exportación y la rotación utilizamos las librerías de ImageJ. La rotación se incluyó básicamente porque se observó que había algunas capturas de fémur que estaban volteadas. No eran como las más comunes. Finalmente, como resultado de esta iteración, ya teníamos una herramienta que era capaz de abrir un archivo RAW solo, o bien podías abrir un DICOM y abrir automáticamente el archivo RAW asociado. Era capaz de anonimizar los DICOM, facilitaba la visualización y extracción de las imágenes RAW mediante el preseteo de parámetros automáticamente, permitía la exportación a diferentes formatos y rotar las imágenes a valores de 90 grados. La tercera iteración se enfocó en agregar funcionalidad sobre las imágenes extraídas. En esta etapa ya se piensa en utilizar estas imágenes como objetos de estudio en sí. Lo primero a desarrollar fue el manejo de las regiones de interés, dado que es un componente muy utilizado al aplicar algoritmos. Y por otro lado se diseñó la manera de poder aplicar los algoritmos sobre las imágenes y el marco de aplicación de estos. Sobre las regiones de interés. Originalmente las regiones eran rectangulares, utilizando el mouse como dispositivo de selección, con un uso muy intuitivo, básicamente con un clic y arrastrando se puede dibujar un ROI. Luego, y por un tema de eficiencia, se decidió la selección libre, dado que para algunos algoritmos que requieren más procesamiento se aceleran los tiempos de estudio. Para este caso, bueno, solo basta con ir marcando los puntos haciendo clic con
clic izquierdo y se finaliza el polígono haciendo clic derecho. Para borrar, una vez que está hecho un ROI, para borrarlo solamente, una vez que está definido el ROI, haciendo clic derecho, se borra y se puede iniciar uno nuevo. Un detalle es que solo se permite un solo ROI por imagen. La herramienta además provee un mecanismo en pantalla que permite visualizar los puntos que conforman la región. Esta funcionalidad de ver los puntos que determinan el ROI fue muy útil porque durante el desarrollo de nuestra tesis colaboramos con otra tesis que identificaba y exportaba los ROI desde los DICOM. Es una captura, un recorte del DICOM, como se puede ver que tiene ahí algunas regiones de interés. Esas ya las establece el sistema del software de Ology, en este caso. Esta tesis que desarrolló otro compañero, lo que hacía es exportaba esos datos de los ROI en un CSV que luego nosotros los leíamos y generábamos nuestros ROI sobre los RAW. En esta ocasión tuvimos que aplicar una transformación de puntos, dado que los valores obtenidos por este otro trabajo se basan en imágenes de distinto tamaño a las nuestras, aunque conservaban el aspecto. El hecho de ver los puntos que conforman el ROI en pantalla nos permitió corroborar visualmente los resultados. La aplicación de algoritmos, bueno, esta es probablemente la característica más importante que tiene nuestra aplicación y está orientada a personas que tienen conocimientos en programación. Se basa en la posibilidad de crear algoritmos e incorporarlos de manera sencilla en la herramienta. Se pensó en una estructura de clases donde cada algoritmo implementado debe extender de una clase abstracta llamada algorithm, y esta clase contiene una función llamada apply, que es la que debe contener el código del usuario. Esta función apply recibe como parámetros mínimamente la imagen que está procesando y la imagen hermana, era lo que hablamos hoy de si usabas la función de extraer ambas, podías recibir acá como parámetro la imagen hermana, porque muchas veces tu algoritmo puede llegar a necesitar de la otra imagen. Así que acá es donde se veía la funcionalidad. Y además también se recibe otros parámetros que son opcionales. Como resultado, el algoritmo lo que hace es retorna una imagen resultante que se muestra en otra ventana. Originalmente, el algoritmo debía formar parte de un paquete específico para que la aplicación pueda reconocerlo y agregarlo al menú para dejarlo disponible para su aplicación. Además, también acá agregamos algunas funcionalidades más relacionadas con la interfaz gráfica que permitía ver el progreso del algoritmo. Básicamente agregamos una barrita de progreso que para algoritmos que demoraban mucho te permite ver si la aplicación está trabajando. Acá podemos ver el resultado de esta integración ya con una extracción de la imagen y un ROI seleccionado. Al desplegar el menú de algoritmos y seleccionar uno de ahí del listado, el algoritmo comienza a ejecutarse, se puede ver ahí la barrita de progreso. Luego el resultado se muestra en una ventana similar que hereda todas las funcionalidades de la otra ventana, como el rotar y guardar. Incluso permite aplicar nuevos algoritmos de procesamiento, lo que permitiría encadenar algoritmos. Bueno, como resultado ya de esta iteración, la herramienta ahora ya era capaz de delimitar regiones de interés y aplicar procesamiento sobre las imágenes. Bueno, finalmente en la cuarta iteración, en esta se buscó la mejora del código, reorganizándolo y utilizando frameworks comerciales como Spring y Maven, que facilitan la inyección y la resolución de dependencias. Como era de esperarse en un desarrollo iterativo, en estas últimas iteraciones la cantidad de requisitos disminuyó considerablemente, al igual que el análisis y diseño. Por eso esta es nuestra última iteración. La utilización de Spring
nos permitió desarrollar una solución desacoplada, como habíamos nombrado, con el uso de la inyección de dependencias, y mejorar la incorporación de los algoritmos. Gracias al escaneo de componentes que provee el módulo de Spring Boot, se puede etiquetar a las clases que implementan los algoritmos con unas etiquetas de Spring, y el programa los podía levantar automáticamente desde cualquier paquete del código y ponerlas en el menú. Ya no era necesario utilizar un paquete particular como habíamos definido en la iteración anterior. Luego, con el uso de Maven, se pudo delegar principalmente el uso de bibliotecas externas, en particular en nuestro caso la biblioteca de ImageJ. Esto nos permitía desligarnos de la necesidad de mantener esa biblioteca en nuestro repositorio o tener que configurarla en cada ambiente local. Además, permite la modificación de las versiones fácilmente. Otra de las ventajas, aunque secundaria, es la velocidad de configuración, ya que con Maven nos permitía lograr obtener un ejecutable de manera sencilla y con un comando. Es así como, bueno, con el final de esta iteración, damos final al ciclo, habiendo creado la herramienta con todas las características que nosotros nos habíamos planteado en un principio, más algunas que surgieron a lo largo del desarrollo, y era todo lo que habíamos mencionado antes, ya la apertura de los roles, los DICOM, vincularlos, extraerlos y tener todo este marco para aplicar algoritmos. Así que, bueno, esto es todo respecto de la herramienta desarrollada. Ahora vamos a hacer un repaso de las conclusiones, tanto de la tesis como de nuestro trabajo en particular, y vamos a analizar algunas mejoras o trabajos futuros. Como reflexión inicial de las conclusiones, nos dimos cuenta sobre el final que mucho trabajo que tuvimos en nuestra tesis tuvo que ver con sortear obstáculos no planeados, más que nada relacionados a la manera en que cada software aplicaba el estándar DICOM, y que básicamente no condice con la documentación que uno puede encontrar. Luego, como conclusión sobre nuestra herramienta desarrollada, podemos nombrar la facilidad de uso. Consideramos que la herramienta es bastante intuitiva y tiene funcionalidades necesarias sin agregar otras que podrían hacerla un poco más confusa. Es de código abierto, está en GitLab, libre para cualquiera que quiera descargarla y modificarla. Con esto en mente, también la herramienta el código de la herramienta es desacoplado y extensible. La estructura de clases que diseñamos se hicieron pensando en la posibilidad de agregar nuevo código, no solo de los algoritmos que esperábamos que se agreguen, sino extender la herramienta en sí, y hacer otras funcionalidades de manera más sencilla. Luego, respecto a la anonimización no estándar, bueno, al principio vimos con el relevamiento de otras herramientas que existían anonimizadores y cómo no nos fueron del todo útiles, y asimismo nosotros hicimos nuestro propio anonimizador, y además este anonimizador es más que nada aplicable a este caso particular. Entonces, todos esos esfuerzos que hicimos en este anonimizador no podemos asegurar de que pueden funcionar con cualquier dispositivo, sino con este, en nuestro caso particular. Finalmente, nombrar que el uso de frameworks nos permitió un desarrollo ágil, y el tema de manejar las bibliotecas. Con Spring pudimos desarrollar un marco con esta interfaz de incorporación de algoritmos, lo cual es sencillo. Además, tanto Maven como Spring, al ser frameworks de uso general y muy conocido, cualquier desarrollador que quiera descargarse nuestro código y extenderlo se va a encontrar con prácticas conocidas y debido al uso de estas bibliotecas. De estos frameworks, perdón. Bueno, respecto a los aspectos a mejorar y trabajos futuros, la interfaz visual, la aplicación se desarrolló con la biblioteca Swing. Utilizamos lo más básico conocido,
por ahí la falta de expertise nuestra en la biblioteca nos redujo un poco las posibilidades. Y al no ser una parte, algo prioritario para nuestra herramienta, quedó como uno por ahí, como uno de los puntos a mejorar. La incorporación de algoritmos a través de plugins es otra cosa que, en nuestro caso, la herramienta permite que se incorporen algoritmos a través de código, agregando clases que siguen una estructura definida. Pero bueno, haber desarrollado una solución que utilice plugins evitaría tener que volver a compilar el código cada vez que se requiere incorporarlo. Además que permitiría utilizar estas características a personas que no tienen tanto conocimiento en programación. Sobre el trabajo futuro, la automatización y el procesamiento batch, si bien en nuestro análisis encontramos ciertos patrones que nos permitían aplicar la automatización a la hora de trabajar con las imágenes, nosotros no logramos desarrollar una solución que permita procesar un volumen considerable de información así automáticamente. Principalmente al momento de resolver el tema de las dimensiones de apertura y ese tipo de cosas. Esto, junto con la creación de algún proceso batch por etapas, estuvo en un principio dentro de los objetivos de esta tesis, pero fueron abandonados por todas estas complicaciones mencionadas. Nada, como última reflexión, nos parece importante que el desarrollo de soluciones esté marcado por la posibilidad de extender y agregar valor a herramientas existentes, lo cual permite avanzar más rápido, en lugar de recorrer el mismo camino y sortear los mismos obstáculos que otras personas ya han resuelto, dado por la falta de información. Así que nada, eso. Dicho esto, para finalizar la presentación, abrimos el espacio a cualquier pregunta que nos quieran hacer. Bueno, no sé si quieren, arranco yo. Dale. Dale, me ganaste. Como para no dejar un espacio de tanto silencio. Bueno, nada, los felicito. Me pareció un buen trabajo, sobre todo todos los problemas que se fueron encontrando, que doy fe que suceden con este tipo de aplicaciones. Me han pasado cosas parecidas. Me gustó, bueno, la investigación que hicieron. No sé, la búsqueda de repositorios de ese tipo de imágenes, por ejemplo, cómo la hicieron. ¿Buscaron directamente en Google o ya tenían alguna base de datos o algo así? No, arrancamos buscando básicamente en Google. Así, abierto, digamos. Sí, abierto. Claro. Empezamos a buscar repositorios. Particularmente, Sí. como se había nombrado, es difícil justo encontrar de esto que buscábamos nosotros. Sí, Que reúna todas las características, porque por ahí encontrabas, nos pasaba eso que nombraba Seba, encontramos algo de DXA, pero no tenía los archivos RAW, entonces como que no nos servía. Y por ahí cuando encontramos algo que parecía que iba a funcionar, nada, tenía un montón de trabas. Incluso Claro. nosotros llegamos a mandar mail para poder hacernos de algún repositorio, pero nada. Claro. Sí, eso me pasó un poco cuando leía el trabajo al principio, como que me hice una idea de lo que querían hacer, después como lo fueron contando a medida que les sucedió y con los problemas, después como que me perdí un poco y cuando volví al capítulo 4 ya enganché de vuelta. Entonces, ahí me surgió una duda de si desde un principio querían trabajar con esas imágenes o si querían trabajar con RAW, pero bueno, después eso quedó bien explicado. Después me gustó mucho el hincapié que hicieron en la anonimización y todo el enrosque que se tomaron, porque sí, en general no hay nada anonimizado y hay captura de pantalla con todos los datos del paciente. Lo único que falta ponerle es los datos de la tarjeta, más o menos. Claro. Me gustó mucho eso. También, digamos, lo que hicieron para anonimizar las imágenes en sí, analizaron esa opción nomás, digamos, buscar las zonas que tenían datos sensibles y como eran más o menos las mismas, cambiaron esos píxeles. Exactamente, sí. Porque el tamaño de las tablitas, ¿viste el tamaño de las tablitas que muestra el DICOM, ese print screen que nos hacía? En general tienen todos el mismo tamaño y están ubicadas en el mismo sector. Entonces, como que, eso por ahí me quedé pensando un rato cómo se podría automatizar, pero no sé, habría que poder buscar automáticamente la imagen dentro de esa captura. En su momento encontramos también un trabajo
que tenía que ver con análisis de la imagen, como el reconocimiento de texto dentro de una imagen. Claro. Como decía. Pero bueno, no, en ese momento Sí, lo abandonamos. excedía un poco mucho, sí. Exacto, sí. Sí, como que pero se está empezaba bueno. a desviar un poco para el Sí, objetivo. no, sí, es otro problema en sí, pero Claro. está bueno. Y después, después en general me pareció bien escrita, teniendo en cuenta eso que le dije al principio. Por ahí el comentario de las imágenes que le hice que no me gustaba que estuvieran un poco apaisadas, pero después estaba bien. Y una cosa que, por último, una cosa que no entendí bien es por qué tenían, o sea, problemas en hacer ese procesamiento batch, o no sé a qué le llaman bien procesamiento batch, qué sería en este caso, digamos. Por ahí si lo pueden elaborar un poquito más. Sí. Básicamente, en su momento, la idea era que al tener ya un dataset bastante grande de imágenes RAW, pudiéramos hacer este trabajo de abrirlas, encontrar las dimensiones correctas y exportarlas en un resultado. O bien aplicar un algoritmo en el medio. El problema era que, si bien muchas de las imágenes podíamos identificar si eran o no de cadera o de columna, y ya teníamos las dimensiones, no todas, había casos específicos que no se correspondían. Entonces, en su momento surgió la idea de ver si podíamos analizar, o bien encontrar las dimensiones correctas dentro del RAW del DICOM para ya utilizarlo, o encontrar algún indicio dentro de la imagen para encontrar el ancho correcto y el alto correcto. Y bueno, y por último pensamos en la posibilidad de aplicar algún tipo de algoritmo de correlación de imágenes para encontrar esto. Pero bueno, no tuvimos frutos, entonces decidimos abandonarlos para no perder tanto tiempo con eso, y al final quedó como un trabajo futuro. Sí, está bien, está bueno. Además me imagino que se les fueron dilatando los tiempos. Bueno, sí, exactamente. Hubo muchos problemas que aparecieron, claro, que eran urgentes, que sí o sí teníamos que destrabar. La anonimización fue un caso. Bueno, yo en su momento obtener el dataset también fue fue complejo, porque decir que intervino José, nos contactó con el Instituto de Martino, que también ellos aceptaron que no es fácil. Sí, ahí dentro de todo tuvieron un... Claro, siempre como que eso se van dilatando tiempos y van apareciendo nuevos objetivos que en su momento no fueron. Una cuestión que quería agregar, que todo esto, o sea, todos los problemas que los chicos encontraron vienen de un solo motivo principal, que es que los fabricantes y los que hacen los software no respetaron los estándares, y entonces todos los formatos son todos propietarios y sin ningún tipo de información del estándar, y de hecho se las pedimos a los fabricantes y demás, y obviamente no están disponibles. Entonces, por no haber respetado todos esos estándares, los chicos tuvieron que hacer todos esos trabajos de más para... Si no, la anonimización hubiese sido cosa de un día. Sí, porque eran los tags esos y ya. Y eso que DICOM no es un estándar, la verdad, muy difícil de respetar, pero bueno. Pero lo que pasa es que... Tal cual. Sí. Es todo bastante claro. Sí. Y te deja ciertas libertades. Bueno, por mi parte, felicitaciones y nada, buen trabajo. Muchas gracias. Dejo espacio a otras preguntas. Bueno. Adelante, Marcelo. No, por favor, si querés. Me van facilitando el trabajo porque voy tachando preguntitas que yo también tenía y coinciden con lo que van diciendo. ¿sí? De hecho, recién en lo que estuvieron hablando justo sobre el estándar DICOM y por qué esto justamente no es estándar, simplifica bastante lo que iba a decir yo. Me llama la atención que acá en Tandil de Martino es de lo mejorcito y compra equipos y cosas de esas buenas. Y que aparezcan, digamos, que un fabricante, se supone de renombre de equipos, trabaje de esa manera, ¿no? Y los equipos por ahí funcionan bien, pero sí, después seguro. por dentro. Perdón, hago un comentario. En otro instituto que nada que ver, de Buenos Aires, un instituto grande, las mamografías, el software los almacenaba en un DICOM, pero en el campo que se llama otros, o sea, no en el campo de la imagen. Todo estaba vacío, menos el campo otro, donde se almacena un string
para poner comentarios, y ahí estaba la imagen. Así que, y eso lo hace General Electric. Para que tengan una Claro. idea. Si De ahí para abajo. Claro, o sea, Sí. fue muy libre Dicom, ¿no? Sí, sí. Hagan lo que quieran, pero bueno, algunos se tomaron una licencia un poco más. Por lo que entendí, yo me acuerdo que en algún momento estuve jugando con los archivitos estos con los ROM, Ujú. Sí. tratando de jugar ahí al televisor descompuesto. Pero no miré ninguno de los otros archivos. Básicamente son dos archivos, algún archivo por ahí semi-encriptado o cosas de esas, que es el DICOM, y otro archivo o otros archivitos que son los RAW con los que ustedes jugaron. Sí, están por separado los. Sí, a ver, los DICOM ya los teníamos identificados porque tienen la extensión DCM. Si había DICOMs en otro tipo de archivos, no estamos seguros. Después, sobre el demás grueso de archivos estaban como nombré, los P algo, que normalmente eran imágenes RAW, y después había otros que eran con R, pero que ninguno tenía imágenes. Sí tenían datos que no llegamos a deducir a qué se referían. Entonces, como los PXX ya nos estaban dando un indicio de dónde estaban los RAW, abocamos la búsqueda a seguir con esos. Sí. Los R parecían que iban a ser RAW. Tenían como una estructura similar, pero cuando vos los abrías y le das vuelta nunca veías una imagen. No. Yo porque... Sí, capaz que los R eran las ROI, por ejemplo, las regiones de interés. Quizás, sí, puede ser. La primera que se me ocurre a mí es si dos dimensiones estándar eran 252 o 306, sí. Buscar en el otro archivo conocido, en el DCM, esos valores. Sí, buscarlos en decimal, buscarlos en Little Endian, en Big Endian. Sí. Cosas de esas, pero por lo que veo puede que hubiera decenas de archivos asociados a un DICOM de un paciente que ustedes ni sabían. Exacto, es posible, sí. Por otro lado, siempre dicen que la dimensión X es la que conocían, 252 o 306. Sí, el ancho. ¿Y la otra dimensión es variable? Lo que pasa es que como el RAW ya contiene las dos imágenes una al lado de la otra, la dimensión del alto era, digamos, deducible por el resto de los parámetros. Nosotros teníamos el offset, el gap, que es entre las imágenes, y el ancho. Con esos tres valores uno puede deducir, y sabiendo que tiene dos imágenes RAW en el archivo, puede deducir cuál es el alto. Pero el offset, y uno de estos dos valores, 252 o 306, era conocido. Es conocido. Y el otro en realidad fue lo que nos encontramos. O sea, abrimos... No. Una vez encontrado es conocido, digo. Claro, sí. Y el otro valor es calculable a partir de esto. ¿El gap y todo eso? No, el alto. El alto es... Sí, los conocidos son el ancho y el gap y el offset, que por lo menos en los archivos que nosotros procesamos eran siempre los mismos. Siempre los mismos. O sea, era como el header y la... Pareciera que entonces, o sea, la solución es, utilizar 252 o 306 como valor para el X, y con eso se obtiene el Y. A lo sumo después un archivo tendrá una imagen visible y el otro no, porque no saben si es de cadera o de columna. No sé si en el si en el DICOM lo dice de alguna manera. Encontramos en el DICOM, pero era algo que usaban en De Martino, que era marcar, no me acuerdo bien cómo era, que marcaban con HIP o lumbar en una de las etiquetas, y ahí nos dábamos cuenta que cuál de las dos era y ya le seteábamos automáticamente el ancho. No, el tema es que obviamente que les creo, porque me acuerdo que hasta yo fui también con ustedes en algún momento. Que un maquinón de ese tamaño, con los costos que seguramente debe tener, que yo que sé cuánto, tenga un sistema informático tan desprolijo. Es como uno piensa, no, en algo me estoy equivocando porque no puede ser. Claro.
Sí, que sea bueno, Es así. que lo que guarda como resultado sea un print screen de la pantalla. Sí. Es tal cual. Sí, de inentendible. hecho, son sistemas que están hechos para Windows 95, Sí, están hechos para las máquinas más baratas posibles, nada, pensando en tal que van cual. a vender millones y todo está hecho con lo mínimo posible. Sí, sí. Sí, hablaron sobre que trabajaron sobre imágenes con distinto tamaño de extracción de los RAW. Cuando hablaron del trabajo de tesis de otro compañero. Sí, Hubo otro compañero que trabajó con otros RAW con los que sí, pudieran haber trabajado ustedes. No. Él trabajó con la imagen que se ve en el DICOM. sí, Bueno, como dijimos, esa imagen siempre tiene el mismo tamaño. Entonces, Leandro lo que había hecho era identificar en qué porción del DICOM estaba la imagen. No sé si era algo fijo o hacía algún procesamiento para darse cuenta. Y después de encontrar esa imagen, evaluaba cuáles eran los ROI que esa imagen contenía. Y eso lo exportaba a un CSV. Está bien, sí. yo no, O sea, su trabajo de estudio eran los DICOM. sí. Esta pregunta más que todo dirigida al director, no, Sí. más que a ustedes, pero es como opinión. Con todos estos métodos indirectos de obtención de las imágenes y eso, ¿te parece que se podrá obtener un buen resultado respecto a lo que se busca predecir? Perdón, se cortó un poco, no te escuché lo último que dijiste, Marcelo. Repito, Sí. no, con todos estos métodos indirectos que se ven obligados a usar para obtener las imágenes, ¿te Sí. parece que se podrá hacer realmente lo que sería el proyecto final, que es hacer un buen sistema de detección de calcio en hueso, etcétera, etcétera? Sí, muy buena pregunta, porque ahora estamos trabajando con otro instituto de Buenos Aires, que en el marco de la tesis de doctorado de Mailén, que tienen miles de imágenes y que estamos haciendo el mismo proceso que hicieron los chicos de investigar las imágenes RAW, y de hecho usamos gran parte de esta solución, pero nos encontramos que obviamente como es otro fabricante usa otros números totalmente diferentes y otros formatos totalmente diferentes, por lo cual hay que ajustar todo este proceso a las características de este nuevo equipo. En realidad, nosotros lo que estamos para esta etapa, como no íbamos a aplicar Deep Learning o soluciones que requieran miles de imágenes, este trabajo, que es semi-manual y muy indirecto, nos sirvió para poder desarrollar los algoritmos, para poder tener al menos cientos de imágenes. Obviamente, cuando uno va a miles de imágenes, ya se empieza a complicar un poco más, porque cada vez que cambia de equipo tiene que volver a sentarse a estudiar todo este tipo de cosas. O sea, creemos que es posible, pero sí, no deja de complicar las cosas. Lo que pasa es que si nadie lo estudia, los fabricantes van a seguir escondiendo las cosas y van a decir, bueno, ahora las ponemos a disposición porque hay gente que nos craqueó, digamos, la información o todo este método de ocultamiento que tenían. En realidad son todas técnicas de ofuscación, porque no es información, digamos, que ellos no puedan publicar salvo los datos del paciente, que de hecho los publican. Así que esconden lo que no hay que esconder y no esconden lo que hay que esconder. Exacto. Bueno, el trabajo me pareció bien, ya no hago preguntas. Me pareció bien, en la documentación está legible, bien organizada, todos los elementos del documento que uno busca los encontré con facilidad, etcétera. Así que en eso, y es clara, digamos, uno por ahí acá hace o rehace algunas preguntas, más que todo para evaluar la forma de respuesta de ustedes, la dinámica de esta presentación oral. Pero el documento es bastante autoexplicativo y eso es bueno. Así que nada, los felicito y le cedo la palabra a Viviana. Si querés charlar algo. Bueno, Muchas sí. gracias. Gracias. Bueno, ya algunas dudas ya me sacaron las preguntas anteriores. Yo quiero felicitarlo, realmente es un trabajo muy lindo, muy ágil de leer, se lee fácil, de esos trabajos que
van fácil en la lectura. Muy bien la redacción, muy buena en todo sentido, en el armado del documento, en cómo fue estructurado, cómo fueron creciendo los conceptos paso a paso, y dando la posibilidad de que, bueno, si uno ya tiene conocimiento de ciertas partes del documento, las va salteando, porque dice, bueno, acá vas a encontrar esto, y estaba muy bueno. Muy buena la presentación también. Lo que sí tengo una pregunta. Dentro de los datos que, digamos, quieren retirar, estaba la fecha de nacimiento. ¿Por qué la fecha de nacimiento la quieren anonimizar? ¿Fue un requerimiento especial del instituto? No, consideramos pues, de toda la información que podía ser sensible y como también estaba la edad, porque si bien la edad es muy importante a la hora de querer tal cual, porque claro, la edad es la osteoporosis. Claro, o sea, sí, por eso. Pero al tener la edad en un campo separado, la fecha de nacimiento ya dejó de ser importante. Claro. Ah, bien. Porque ya en el estudio se guarda la edad que tenía el paciente en el momento del estudio. Claro. O sea, bien. O sea, la edad está, la fecha de nacimiento la quitan de lo que sería del tag, pero no la quitan de la imagen. No, en realidad lo que pasa en nuestro no caso... No la borran, no la anonimizan en la imagen, porque en realidad sería importante que tenerla, ¿no? ¿Se entiende? Sí, Una imagen de alguien que tenía en ese momento, no sé, 40, 50, 60, 70 años, ¿sí? ¿No? Sí, entiendo que la imagen, o sea, la edad sigue estando en la imagen. Me puedo equivocar, sí, capaz que sí. Sí, me apuraba un poco por ahí le erro. Pero bueno, de nuevo, o sea, la idea era ocultar la fecha de nacimiento, pero dejar la edad, tanto en la imagen como en las tags. Bien, y una pregunta sobre las ROI, el procesamiento posterior, por ahí para los directores, no sé si para ustedes, el procesamiento posterior que quieren hacer, lo quieren hacer sobre las ROI. El procesamiento posterior al procesamiento, ¿te referís al procesamiento batch que quedó ahí? No, el procesamiento de la imagen, la detección de la osteoporosis, la detección la aplicación del algoritmo sí se realiza sobre el ROI. En realidad, vos podrías aplicar, si querés, sobre toda la imagen, lo podrías. Porque cuando en la estructura que está armada las cosas, el ROI viaja dentro de la imagen y vos en tu algoritmo decidís si lo utilizás o no. En realidad, cada vez que aplicas un algoritmo, siempre se suele aplicar por una cuestión de eficiencia y otro tipo de cosas, se suele aplicar en una región de interés. Bien. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí. Y otra consulta es, ¿qué cosa extra les aporta en este caso, en este tipo de imagen de osteoporosis, o sea, donde están mirando osteoporosis de cadera o de columna, el RAW frente a la imagen ya, el JPG o lo que genere? Sí, que justamente... O sea, el crudo ¿qué hay en el crudo? Está sin retocar, no tiene ninguna clase de retoque. La imagen que se muestra en el DICOM, que ves, en realidad incluso ves una sola. Es como una unificación de ambas imágenes y a esas imágenes ya se le aplica un procesamiento. Y eso que se muestra ahí es como para hacerlo más visible para el costo. Pero si vos querés realizar un estudio... Claro, ¿pudieron detectar qué extra tiene el RAW? No. El objetivo, por ahí en un principio era ese, a partir de los RAW, digamos, poder abrir a ver qué hacen estos dispositivos por detrás, para ver a partir de las dos imágenes RAW cómo se combina y cómo se obtiene el DICOM final.
el DICOM. Sabiendo eso, uno podría deducir Comparar. o incluso comparar como, claro, un posible algoritmo que Sí, que filtre agarre una imagen RAW y que que calcule la densidad mineral ósea, por ejemplo, se podría comparar con... Perdón, ¿puedo hacer un comentario? sí. Sí, en realidad, si uno también, todo de nuevo se debe a la falta de estandarización, porque si uno usa el estándar DICOM como hay que usarlo, lo que hay que hacer es, el equipo genera las imágenes en crudo, el equipo manda las imágenes al software, el software toma esas imágenes, las incluye en el DICOM y además hace una curva de mejora de contraste, genera una tercera imagen, en este caso, que es la imagen que se ve en el DICOM, y esa imagen es la que se muestra en pantalla, pero guarda el software en el DICOM. De hecho, el DICOM tiene varios parámetros para guardar la recta de expansión de contraste. Para que Bien. se va el DICOM a otro equipo, el otro software va a tomar las imágenes RAW que están dentro del DICOM y va a generar la imagen de contraste. Bueno, eso es lo que se hace para no perder las imágenes originales. Claro, sí. En este caso, esa curva de contraste, obviamente el equipo la aplica, genera una imagen mejorada, pero lo que hace es guarda en el DICOM una imagen que es un print screen, con lo cual los parámetros de la curva no están, ni obviamente las imágenes RAW. Claro, claro, eso. Sí, o sea, lo que nosotros hicimos al ir a buscar las RAW es ir a buscar los datos lo menos procesados posible. Claro, la fuente para uno poder procesarlo, para uno poder procesarlo como quiere ponerle. Sí, incluso si uno tiene el DICOM con la imagen mejorada y tiene la curva de contraste, puede volver a generar la RAW haciendo el proceso inverso, pero en este caso, al guardar un print screen y ningún dato analítico, no sabíamos qué expansión de contraste habían aplicado. Claro. Bueno, chicos, los felicito por todo el trabajo. Muchas gracias por todo. Gracias a ustedes por su tiempo. Gracias a ustedes, sí. Gente, como es el mecanismo usual, nos quedamos charlando unos minutitos con Luis y con Vivi. No sé, digamos que en 5 minutos entran de nuevo. Bárbaro. Sí. Los directores obviamente pueden quedarse. Bien, y 43, así que 47 entramos. Y 47 entramos. Los directores pueden quedarse si quieren. Sí, si quieren. Como quieran ustedes. Sí, no hay problema. No tengo problema, sí. Bueno. Me faltó decirle felicitaciones a los directores. Gracias. Sí, nosotros también les A agradecemos Maylén mucho. Muchas gracias, a José y a Maylén. Muchas gracias. Bueno, volvemos en 5 minutos y 47. Dale. Bueno. Dale. Una consulta, ¿nos tenemos que subir solo nosotros o podemos sumar a más gente? Porque acá hay gente que me pregunta si puede... Sí, puede. Bueno, ok. Sí, puede. En este momento ya se puede. Paro la grabación entonces y volvemos a unirnos, dijeron. ¿Y 47, Viviana? Más o menos. Sí, más o menos. Bueno, Bárbaro. listo, los dejo entonces. Listo, gracias.